Probando, probando, probando. ¿Me escuchan? En la parte de atrás, ¿me escuchan? Gracias. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Invitamos al antropólogo Rubén Vera Cabrera que nos apoye. Lo importante de esta danza es que, bueno, que ustedes hayan retomado algo que les interese, preguntar alguna secuencia del video, porque es importante llevarlo a cabo, transmitirlo a otra gente, y posiblemente más adelante lo quieran interpretar, quieren hacer la danza en su comunidad. Tienen un material que pueden llevar. Entonces, ya está grabado el video, como se ve. Bueno, preguntarles a ver quién está interesado en hacer alguna pregunta. A ver, ahí vamos a ver. Sí, yo no sé, por ahí a la maestra seguro que presente, ¿cuánto tiempo tarda en llevarse a cabo el ritual? ¿Cuánto tiempo el video? El ritual. El ritual. Bueno, depende de la algarabía que haya en el lugar. Porque en 1985, cuando estaba el laboratorio de teatro indígena campesino en esa parte de Oxolotán, y ahí mismo en Pulcatán, pues llegaba mucha gente de toda la comunidad, incluso de Chiapas, de Tila, bajaba gente, y realmente pues teníamos aproximadamente como más de 500 personas, o quizás más, no muy recuerdo ya hace tiempo, pero ahí se comenzó a darle la importancia del rescate de esta tradición. Y agradecemos para ese tiempo la presencia o la comunicación que había con las comunidades de doña Julieta Campo, que fue la esposa del gobernador, una mujer muy estudiada, maestra en literatura, y que escribió muchos libros. Entonces ella le dio mucho impulso, no solo en esa parte, sino en la parte de Nacajuca, donde está en la zona Chontal, en la zona de Jonuta, en Macuspana, también en San Carlos, donde son comunidades chontales. Sin embargo, los choles estaban un poco aislados. Con el tiempo, los gobiernos no habían hecho un trabajo tan estricto, tan apegado a los simbolismos de estas danzas. Entonces se hizo esta danza. Hay una que se llama la danza del caballito, también la misma modalidad del libro, y realmente los libros son muy bellos. Es una edición hecha en la Ciudad de México. Y hace poco estuve platicando con algunos de los que quedan allí trabajando en culturas populares en Tabasco, y me decían que iban a hacer una reimpresión. Entonces está en muy bonito formato, bellas fotografías, bueno, y que da ganas de leerlo una o dos veces. Y el video, como ustedes vieron, pues tiene buena calidad. Entonces, hay varias danzas en el estado, hay como 5 o 6 danzas. En lo personal tengo un
Fuego, que nos eligió hace tiempo el director de Culturas Populares. Y sí, como lo reafirmo, yo quisiera donarlo aquí a la universidad. Ya vamos a tenerlo. Y se puede reimprimir también los videos. Cuando tengamos quizá alguna... Porque esto pasó mucho, la inquietud pasó hasta Tila. Recuerdo que fuimos a una comunidad de Agua Blanca Serranía, porque estaban solicitando también que se rescatara otra danza que tenían ahí presente. Y decían que era también de sus tatas, de sus abuelos. Entonces, sí hubo un equipo que se encargó de esto. No sé exactamente si se haya publicado, pero si está, bueno, pues estará en la Biblioteca Pública José María Pino Suárez de Villahermosa, donde lo puedan consultar. Y lo importante es eso, ¿no? Que podamos contar a mano con un material que nos pueda servir también aquí en Palenque mismo, ¿no? Ahí se baila la danza de la pluma, que viene de Tila, de Tumbalá. Ya la he visto en varias ocasiones, que hay buenos danzantes que están viviendo ya en Palenque. ¿Y por qué no? Bueno, pues ustedes jóvenes que están emprendiendo una educación que tiene que ver también con el medio ambiente, la sustentabilidad, pues se acerque. David, ¿qué más? Me parece que el señor de Lizardo le explicó, pero casi no le entendí sinceramente. En realidad, ¿por qué eligieron al jaguar? ¿Por qué tanta importancia con el jaguar? ¿Qué tan importante es el jaguar en la danza? Sí. Bien. Hoy señalaba yo que en las culturas prehispánicas, los mayas principalmente, no sé, bueno, los mayas de Mesoamérica y también hacia el centro de la República, por Veracruz, que pues también viene siendo de cultura mayense, también hay unas danzas parecidas. En un sitio arqueológico que se llama Cacastla, hay unos murales muy bellos donde hay un danzante jaguar. Y estos son de una transición de la olmeca a la cultura pues, central, que eran los teotihuacanos, ¿no? Entonces, hay esa representación del tigre, es el jaguar nuestro, ¿no? Y también existe la posibilidad de que en otras partes del continente americano, he estado leyendo algunos libritos muy buenos de Perú, y también hacen un ritual de danzas de tigres, de jaguares. Entonces, habría que rescatarlo, saber qué cosa es lo que realizan. A ver, sí. Bueno, usted lo que mencionó que hay otras cosas que utilizan los jaguares. ¿Cuántas usted conoce en las cuales se involucran los jaguares? Que yo conozca. Bueno, conocía esa, ¿no? La de Yucatán, en varios eventos que se programaron. Lo siguen haciendo cada carnaval cada vez que hay festividades del Señor de Tila, está la danza del jaguar, de la pluma, hay varias danzas. Bueno, he recorrido algunas partes de Chiapas y no sé si se han dado cuenta que también por la parte central hacia Cancún, por ahí aparecen también unos personajes vestidos de tigre. No sé cómo le denominan a esta danza. Entonces habría que rescatarla. También hay una mujer que
simboliza a un jaguar, una mujer jaguar, en las luchas aquellas de 1712, cuando se rebelaron los indígenas por el maltrato que se le daba a sus comunidades. Entonces, sería profundizar, ir a las fuentes. Yo creo que en las bibliotecas, en algún sitio que tengan este tipo de rescate. Bueno, la universidad, la UNAM, tiene un material riquísimo, riquísimo, de todas las danzas de México. Entonces, habría que, ustedes que manejan muy bien la cuestión del internet, meterse a las páginas ahí de cultura y van a encontrar esta riqueza. A ver, voy a seguir con... ¿Alguna particularidad que se necesite para poder ser integrante de la danza, no sé, la lengua, la edad o el conocimiento? Bueno, yo creo que sentirla, ¿no? Ser parte de la comunidad. Entonces, la podríamos bailar cualquiera que nos pongamos, pero ya ahora sí que la emotividad, el simbolismo, la representación, pues tiene que ser parte de estas comunidades, porque ellos son los que la están rescatando y son parte de su vivencia. Quería abonar un poco a la explicación del antropólogo, si me permite, para contestar un poco el porqué del jaguar, ¿verdad? Sí. Compañera, el jaguar en casi la mayoría de las culturas prehispánicas aparece mucho porque es considerado principalmente como un animal nocturno y está relacionado muy íntimamente con el inframundo. Entonces es uno de los animales, vamos a decirlo así, nahuales que custodian el inframundo. Entonces es de alto significado para el Shiva dominar los elementos que integran el inframundo, no el inframundo viéndolo desde la perspectiva religiosa católica occidental o desde otra religión occidental, sino desde la parte, desde la cosmovisión que implica el que un Shiva pueda controlar al jaguar, pues implica que tú puedas tener una guía de entrada y una guía al inframundo hacia otro nivel de trascendencia. Entonces, para ellos es importante reflejar esta conexión que existe entre el inframundo a través del animal más representativo de la noche, que es el jaguar. Es importante considerar esto como un elemento principal, porque eso es lo que básicamente conecta a la comunidad hacia su ancestralidad. Si ellos pierden esta conexión con la siguiente generación que viene, por su vez es importante ver que hay jóvenes y ancianos participando, pues pierden toda la posibilidad de poder cuidar todos los elementos que integran a el ecosistema donde se localice o se pueda observar el jaguar. ¿Okay? Era como para... Sí, muy bien. Sí, tiene mucho que ver con todo lo que es lo prehispánico. El jaguar es poder y los señores sacerdotes o reyes o quienes gobernaban tenían que sostener el poder. Lo vemos representado en algunas representaciones en piedra que se han hecho, ¿no? Hay todavía danzantes, hay un danzante que está en una posición muy bonita, está en un vaso, no sé si recuerda la maestra Rosita, que es muy bello, no sé si lo tenemos aquí en México, creo que no, está fuera del país, pero es la representación del poder, ¿no? Es un símbolo de poder, es un símbolo de fertilidad, es un símbolo de vida, que lo traen desde los olmecas. Acuérdense que los olmecas traen como una B aquí, entonces es la representación y el simbolismo de la riqueza natural, lo que nos da el maíz. ¿Sí? ¿La pregunta más? A ver. Respecto a la danza del jaguar, ¿qué papel jugaba el
Pues es el que lleva la batuta, es el que va liderando, es el que hace que los tigres que están en la cueva pues salgan tigrillos, mancitos. Entonces es un importante personaje dentro de la danza. ¿Otra pregunta? ¿Por allá? ¿Habrá alguna danza tipo aquí en el municipio de Palenque? Con referencia al jaguar, pues yo la única que conozco aquí, la que la maestra Rosita Bacelis hizo hace poco tiempo, ¿verdad? En tu colegio, el colegio de bachilleres, y representa ¿qué? Tú lo explico. Al jaguar también. No, sí, es parte de un trabajo que vamos a presentar por parte de la academia, de hacer para el próximo periodo de clases, porque es para el mes de febrero. Vamos a trabajar aquí de manera colegiada con todos los maestros en rescatar la danza del carnaval de Palenque, que es de jaguares, pataces, y vamos a hacer ese trabajo de manera coordinada con todos los maestros. Entonces, prepárense, mujeres jaguaras, hombres jaguares, para hacer esa danza. Y también vamos a tener, ya me estoy metiendo en otro comercial, pero vamos a tener también el próximo seminario de aviturismo y también van a bailar las aves. Entonces van a estar ahí los tucanes, la guacamaya, los loritos. Vamos a hacer bailes porque tenemos mucha iconografía de aves y de jaguares. Sí, maestra. Gracias. Sí, y en referencia de danzas antiguas en Palenque sí se bailó también en un carnaval. Por ahí tengo yo un documento de Ludovico Chambón, un escritor que se vino a aventurar aquí a esta tierra, estuvo aquí en Palenque, ayudó a uno de los exploradores a estar en la ruina trabajando y observó que en Palenque se bailaba una danza en el carnaval. Y hemos estado en discusión, sino también buscándole los elementos, el por qué esa danza se bailó primero en Palenque antes que el Cochó en Tenosique. Y es similar casi. Sí, no. Con respecto a este dato, yo en una mesa redonda hace muchos años escuché el motivo de por qué ese fue, bueno, más bien inició en Palenque, en la zona de Palenque, es decir, en una hacienda que se llamaba Patricio. Entonces, que por la parte de, bueno, queda también La zona de la laguna, ¿no? Ajá, los trabajadores pedían el permiso. Entonces así se originó. Bueno, es un poquito el dato que tengo, que lo escuché en ese. Tengo el documento, voy a investigar. Pero como quedaba muy pegado para allá, o sea, de hecho, los de esa hacienda luego migran a Tabasco. Y pues quedaron también con la tradición. Ahí se te van aumentando los datos. Sí, es importante, porque ese tipo de las chiclerías, o sea, las monterías, y entonces muchos indígenas, los que iban a estas chiclerías de trabajo duro, pues eran los centrales de Bachacú, de Chole, de Tila, y son los que soportaron eso. Y supuestamente también en Emiliano Zapata recogió un dato, no voy a decir el apellido porque es de abolengo, pero decía que cuando hacía una danza, pero una danza también con serpientes, con culebras que mataban, y la hacían como falda, y al día del pago de la raya, pues salía bailando el patrón con esto, entonces salían los indios del PRI.
Hacienda porque le Para que dio no les miedo, pagaran. para que no les paguen. Siguiendo el comentario anecdótico, antropólogo, me remonta como un tanto todo esto al hecho de que en su mayoría casi que todas estas expresiones de la cultura terminan siendo la respuesta de la resistencia que tiene el territorio a cómo poder conservar y constantemente irse arraigando de lo que nosotros en verdad somos, ¿no? Porque pues sí está bien que tengamos la diversidad y sepamos que hay lengua y sí tienes pueblos y comunidades, pero también cómo estos tienen la libertad de expresarse y de hacer que esto trascienda, eso es lo complicado. Y creo que también nuestra responsabilidad, que nos encontramos en el lugar de los hechos, en donde todo esto constantemente está siendo presionado, ¿no? Ahorita estamos nosotros proponiendo que se haga la danza de las aves, pero no es porque solamente son bonitas y porque queremos que llame la atención, sino porque año con año nos desconectamos de estos elementos naturales que nos permiten expresarnos y hacernos sentir parte de una comunidad. Practicar una danza milenaria, una danza ancestral o prehispánica es prácticamente una forma de cómo hacer frente a estos cambios que a la cultura se le someten constantemente, o a las presiones que constantemente, vamos a llamarlo así, la globalización, el occidente y todo lo que a nosotros nos ha hecho cambiar como somos, lo podamos todavía mantener en la sangre. Perdón, ya. ¿Hay más? Ya hay otra chica. Mi duda es si la piel de los tigres se conservan por buen tiempo o siguen lo que sacrificando más ejemplares para obtener la vida. Esa es otra cuestión que ya no se debe de permitir que sigan sacrificando a los tigres, a los celotes, los tigrillos, lo que le llamemos, menos a los jaguares. Ya están, hay una ley que prohíbe totalmente pues, la extinción de animales que ya están pues, en peligro. Y esas pieles seguramente pues las han de haber comprado, los tigrillos andaban por la sierra y la tenían ahí parada. Entonces ya no hay. Pero si le preocupa eso, primero, por uso de, ¿cómo se llama? Por usos y costumbres, este pueblo puede respaldar la práctica de caza para mantener su festividad. Pero ojo, que no se vea así tan trágico que están matando ocelotes. O sea, no sabemos si detrás en realidad existe un manejo tradicional de la especie o si solamente cazan una o dos veces al año el ejemplar para poder tener elementos para llevar a cabo su festividad. No quiero que lo vean así, de esa manera, ya se están acabando el jaguar y sí, porque lo vemos, o sea, se ve impactante ver una piel de un animal cuando sabemos que ahora no se debería, pero por usos y costumbres sí que están respaldados y sí que puede haber posibilidad de que estén realizando un manejo tradicional del bosque. Si desde luego llevan años haciendo eso, casi que me atrevería yo a pensar que hay. Sí, sí hay, pero bueno, en Tabasco existe también una autoridad, están muy pendientes con eso. Sí, claro. Entonces, por la permanencia del tiempo, por el tiempo que dure la piel, bueno, es una piel que es muy delicada y seguramente pues hay muchos insectos que están aquí. Pero lo que nos decían ahí en la comunidad, que ellos las jugaban tan celosamente que no le entra ni un bicho. Entonces no sé qué le ponen, alguna hierba también para espantar a los bichos, pero ahí las tienen, es la que utilizan ya, que ya no les permiten tener.